Bovinos. La producción de leche declina en la lactancia. La denominada curva de lactancia se refiere a la cantidad de leche que produce la vaca comparada con los días de lactancia. Generalmente se observa un aumento de la producción o un pico posterior al parto, a las 7 u 8 semanas, y posteriormente se presenta una declinación de forma gradual. Una interrogante importante es, ¿por qué ocurre esta declinación gradual? Y la respuesta es que la declinación gradual se presenta debido a la persistencia de la lactancia. En las vacas de alta producción, se presentan pérdidas de entre el 7 a 8% por cada mes, mientras que en vacas mestizas o cruzadas, se presenta una caída del 12 al 15% de forma mensual. La reducción en la pérdida de leche es un proceso fisiológico debido a la apoptosis de los alvéolos, más conocida como muerte celular, que se presenta por la baja producción de IGF-1, responsables por la nutrición de las células productoras, como también de mantenerlas vivas. Hay disminución de la cantidad y de la actividad celular. La producción de leche decrecerá, aquí no hay discusión. Para garantizar una alta producción, las vacas deben parir y tener un periodo seco, no hay otra forma. Las fases del periodo seco. La etapa de periodo seco puede dividirse en tres fases. La involución activa. Las células mamarias secretoras sufren muerte celular o también denominada apoptosis. La producción de leche continua durante 2 a 3 días posterior al secado aumenta el riesgo de nuevas infecciones, ausencia del tapón de queratina, presión intramamaria alta, baja la actividad inmune de las células fagocíticas. La involución estable, ausencia de secreción de leche, ures de bajo volumen, alta concentración de lactoferrina, bajo riesgo de nuevas infecciones, alta resistencia a nuevas infecciones. Calostrogénesis, renovación celular, inicio de secreción de las células nuevas, acumulación de componentes lácteos, calostro e inmunoglobulinas. Inflamación de la urea especialmente 3 días preparto o antes del parto, alto riesgo de infecciones nuevas, aumento de la presión intramamaria, disminución del sistema inmune de la vaca. Si se omite un periodo seco en las vacas preñadas, la producción de leche puede reducirse en un 20% a 30% más posterior al parto. El principal objetivo del periodo seco es tener el menor número de cuartos infectados en la siguiente lactación, con el fin de contar con una alta producción de leche. Este objetivo se consigue previniendo la aparición de nuevas infecciones y aumentando la tasa de curación de las infecciones presentes. Este periodo tiene como objetivo garantizar el descanso de la glándula mamaria y la regeneración del tejido glandular, productor de leche para preparar a la vaca lechera para la siguiente lactancia. ¿Te has preguntado por qué ocurren nuevas infecciones en el periodo seco? Las respuestas son las siguientes. Se presenta un aumento de la presión interna de la ubre. Se presenta un aumento de la contaminación al final de los pezones en la ubre. Existe un retraso o ausencia de formación de tampón de queratina. Las vacas presentan menor respuesta inmune. Entonces, ¿qué podemos esperar de un tratamiento de la vaca seca? Tratamiento de infecciones existentes. La ventaja del productor ganadero es saber que existe una época eficaz para tratar infecciones subclínicas de la ures en el secado. La terapia de la vaca seca tiene las siguientes ventajas sobre la terapia en la lactancia. El índice de curación es más alto que el alcanzado por el tratamiento durante la lactancia, particularmente para el Staphylococcus aureus. El posible utilizar una dosis mucho más alta de antibióticos sin problemas. La retención del antibiótico en la ubre es por un tiempo más largo. El tejido epitelial dañado a causa de la mastitis puede regenerarse antes de iniciar la siguiente lactancia. El riesgo de contaminar la leche con residuos del medicamento se minimiza tan pronto como se observe minuciosamente el tiempo en que la leche no debe destinarse al consumo o el tiempo de retención de la leche después del parto. Razones principales por lo que no se recomiendan periodos de secado cortos. En la vida real, el momento exacto del parto tiene un margen de precisión de más o menos 3 días en las vacas adultas, o sea que es normal que el ternero nazca 3 días antes. Las vacas que están preñadas tienden a presentar partos gemelares entre un 3 a 5%. Estos bovinos en el parto tienden a presentarse de 7 a 13 días antes, en comparación con sus congéneres con feto único. Además, las vacas pueden abortar y como consecuencia, el parto tiene lugar un mes antes de lo planeado. Hasta en hatos especializados en la producción de leche bien manejados, ocurre que algunas vacas no quedan preñadas en la última inseminación, sino en una de las anteriores. Si este es el caso, algunas de estas vacas, cerca del 5%, siguen presentando signos de calor. El ciclo ovárico de una vaca es de 21 días, de manera que es muy posible que algunas sean inseminadas nuevamente 21 días más tarde, caso en el cual el ganadero supone que la vaca está preñada desde la última inseminación, cuando en realidad no es así.
Por razones obvias, estas vacas paren 21 días antes de lo esperado, acortando así el periodo seco en 21 días. Entonces, es posible que el periodo seco pueda acortarse inesperadamente por variables naturales, enfermedades, concepción gemelar o por errores de manejo. Por lo tanto, la planeación de un periodo seco suficientemente largo proporciona un margen de seguridad. Si una vaca pare antes de la fecha planificada o esperada, se tiene la oportunidad de una duración razonable del periodo seco, lo que le permite la proliferación de suficientes células epiteliales para garantizar la producción de leche posterior al parto. Es importante tener en cuenta en el momento de elegir el secado, poder garantizar que éste actúe por 60 días, que es el tiempo óptimo para poder proteger todo el periodo seco de la vaca lechera. Según a las fases del periodo seco, las más críticas y de alto riesgo para infecciones nuevas son las siguientes fases: al inicio del secado, involución activa, que es cuando aumenta el riesgo de nuevas infecciones, ausencia del tapón de queratina, presión intramamaria alta, y al final del secado, calostrogénesis, inflamación de la ubre mayormente 3 días antes del parto, alto riesgo de infecciones nuevas, aumento de la presión intramamaria, reducción del sistema inmune de la vaca lechera. Podemos concluir que se ha definido la terapia de la vaca seca como la aplicación por vía intramamaria de un antibiótico de lenta liberación posterior ordeño y que debe conservar una concentración mínima inhibitoria durante varias semanas, con el fin de reducir las infecciones existentes o con el fin de prevenir las nuevas durante el periodo seco. Ciprolac vaca seca, por ejemplo, es una formulación inédita para uso en vaca seca con amplio espectro de acción bactericida, alta distribución sobre los tejidos, acción intracelular, alta concentración de ciprofloxacina 400 miligramos, protege durante todo el periodo seco, 59 días de acción. Ciprolac vaca seca es eficaz en el control y tratamiento de la mastitis en vacas en el periodo seco, causadas principalmente por agentes etiológicos gram negativos y gram positivos que se pueden presentar en el periodo de secado, en particular Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis y Ectanomyces. Biogenes: Corynebacterium boubas, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae.